Buenas noches, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por un estudio más, una clase más de las que estamos llevando los jueves. Voy a pedirle por favor que me acompañe a Romanos capítulo 8. La semana pasada habíamos quedado en el versículo, habíamos leído los versículos 5 y 6. Habíamos leído los versículos 5 y 6 de Romanos, que decían, estamos en el tema, es la obra del Espíritu Santo en mí, ¿verdad? Tiene que ver con el tema de la santidad. Y habíamos quedado que explicábamos que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué es muerte ocuparse de la carne? Porque todo lo que produce la carne no da vida eterna, número uno. Número dos, no puede obtener la salvación por obras de la carne. Número tres, todo lo que produce la carne es corruptible, o sea, se echa a perder, se pudre, ¿verdad? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, termina diciendo el versículo 6. Y habíamos leído en 2 Corintios 5:17, habíamos explicado acerca del nuevo nacimiento, ¿verdad? Y en 2 Corintios 5:17 habíamos leído que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, para poder vivir en el Espíritu hay que nacer de nuevo. Una persona no nacida de nuevo no puede vivir en el Espíritu. Es imposible. Y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, tenemos una nueva naturaleza dada según Dios para nosotros que hemos nacido de nuevo. Entonces continuamos, que esa persona, sea usted o sea yo, ya nació de nuevo por el agua, que es la palabra de Dios. Recuerdan que cuando habla del agua representa la palabra de Dios. Y es entonces cuando el Espíritu de Dios le cambia la naturaleza humana por la nueva naturaleza espiritual. Y ahora sí puede ver, buenas noches, y ahora sí puede entrar en el reino de Dios. Porque en Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo en 2 ocasiones que el que no naciere del agua del Espíritu no puede ver el reino de Dios, y después le dice que no puede entrar en el reino de Dios. Pero ya una vez que nació de nuevo, que tiene la nueva naturaleza, ahora sí puede ver, sí puede percibir, sí puede discernir las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. Y ahora sí puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya tiene la naturaleza nueva, ya sus pecados fueron perdonados, fueron lavados, ya la persona fue santificada, justificada, y ya no tiene pecados que lo separen de la unión que tenemos con Dios por medio de Cristo Jesús. Esa persona, sea usted o sea yo, ya hemos entendido por qué necesitaba nacer de nuevo. Porque en la vieja naturaleza que está llena de pecado no se puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por el pecado. Porque el pecado separa de Dios. Tenemos que quitarnos el pecado. Y la única manera de quitarse el pecado es aceptando el regalo de Jesucristo, siendo justificados por Él, nos quita el pecado y ahora sí estamos en unión con Dios y ya no tenemos pecado, ya nacimos de nuevo. Entonces ahora sí podemos discernir, entender, conocer las cosas que son del Espíritu y podemos entrar en el reino de los cielos porque Jesucristo nos ha abierto el camino. Decíamos que en la condición humana necesitaba quitarse el pecado que lo condenaba. Sin embargo, como humanos, como seres humanos naturales, nosotros no podemos hacer nada para justificarnos ante Dios, ni por la ley, ni pidiendo perdón, ni tratando de ser bueno,
ni haciendo la oración de fe, ni buenas obras, ni asistir a una iglesia, nada, absolutamente nada podía justificarnos. Entendemos ahora que lo que necesitamos es que alguien pagara por nuestros pecados para no morir espiritualmente y eternamente, o para no seguir muerto espiritualmente, porque ya se estaba muerto espiritualmente cuando nosotros no habíamos entendido, creído ni oído el Evangelio de Jesucristo. Y necesitamos que esa persona que pagara por mis pecados me diera una nueva naturaleza para poder vencer el pecado en mí. Ya vimos hace 3 semanas más o menos, en el capítulo 7, cuando Pablo tiene aquella lucha de que, mira, lo que quiero hacer no hago, y lo que quiero hacer no puedo hacerlo, porque hay una ley en mí, un pecado que me domina, ¿verdad? Entonces, para poder vencer ese pecado que nos dominaba, porque éramos esclavos de ese pecado, necesitamos nacer de nuevo, tener la nueva naturaleza espiritual que es más fuerte que la pecaminosa, pero no solamente por el hecho de haber nacido de nuevo y ya ser justificado, ya ganamos, ya vencimos. No, es una lucha de todos los días, porque si nos descuidamos, la carne se levanta. Si nos descuidamos, la carne quiere hacer de las suyas. Es una lucha de todos los días, y por lo tanto necesitamos fortalecer la parte espiritual. ¿Cómo fortalecemos la parte espiritual? Con oración, con lectura de la palabra, con comunión con Dios, con reflexiones de su palabra, con alabanza, con adoración, con practicar lo que la palabra de Dios dice, amando al prójimo, haciendo las cosas que debemos hacer. De esa manera nosotros fortalecemos la parte espiritual. Pero si nosotros nos quedamos nada más con que ya soy salvo, ya Dios me salvó, y no hago absolutamente nada, no leo la Biblia, no oro, no reflexiono, no vengo los domingos, vengo un domingo cada 3 domingos, me pierdo 4 domingos, después vuelvo a venir otro. Cuando se predica no se entiende lo que se está predicando, porque resulta que quizás en series como estas, cuando hablamos de la carne, y entonces, como ya explicamos que la carne a veces es la naturaleza humana, natural, normal, el hombre, el ser humano, pero a veces la carne es la condición pecadora del hombre, ¿verdad? No entiende. A veces hablamos de los todos, de que todo en la Biblia no siempre significa todo, que a veces un todo tiene que estar limitado a que sea todo dentro de la voluntad de Dios. Condicionado, gracias. Entonces, si esa persona no vino a esas lecciones, no va a entender nada y probablemente se va a ir con más dudas que con enseñanza en su vida, y no va a poder poner en práctica porque no entendió, no sabe ni qué es lo que tiene que poner en práctica. Leíamos en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos, siendo justos, siendo santos, siendo redimidos por la sangre de Cristo, siendo hijos de Dios. ¿Pecamos, sí o no? Ajá. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Tenemos que hacer 2 cosas: confesarlos a Dios. Que confesarlos, recordemos que es reconocer en la mente que pequé, reconocerlo, que hice mal. Apartarme del pecado es el siguiente paso. Cuando reconoce y se aparta, entonces es cuando alcanza misericordia. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados ante Dios, es reconocer en nuestra mente delante de Dios que hemos pecado. Pero William, era una mentirita piadosa. Bueno, es pecado. Pero solo me robé 100 pesos, es pecado. Debe de reconocerlo delante de Dios y apartarse. No volver a coger ni 100, ni 50, ni 20. Pídalos. No volver a mentiritas piadosas o mentiritas. Yo no sé quién le puso colores a las mentiras, porque algunos dicen que son mentiras blancas, que son mentiras, no sé, ¿verdad? Y eso no existe en la Biblia. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo.
En primera de Juan 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo primero es para que no pequéis. ¿Ok? Nosotros debemos de poner de nuestra parte, esforzarnos, hacer nuestro mejor trabajo para no pecar. Dice: y si alguno hubiere pecado, y si alguno hubiere pecado es de manera eventual, muy de vez en cuando. Es totalmente lo contrario al que practica el pecado. El que practica el pecado, ¿qué era? Habíamos puesto un ejemplo de una fábrica de cucharas, que tiran las cucharas, bla, 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 cuchara, y tiran cucharas al por mayor y salen 1.000.000 de cucharas en un día. Nosotros no practicamos el pecado así. Yo no concibo a un cristiano, hijo de Dios, diciendo mentira tras mentira, mentira tras mentira, mentira tras mentira, mentira cuando sale de la casa, mentira cuando se sube al bus, mentira cuando llega al trabajo, mentira cuando habla con los compañeros, mentira cuando sale a cepillarse los dientes. No, nosotros no somos así, ¿verdad? Y si fuera así, permítame decirle, pero hay mucha duda de que haya nacido de nuevo. Pero allá eventualmente pegó una mentira, eventualmente hizo algo que no debía y cometió un pecado. Entonces, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, los reconocemos en la mente y nos apartamos. Entonces Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Nosotros, como hijos de Dios y como personas espirituales, que acá el tema tiene que ver con los que andan en la carne y los que andan en el espíritu. 2 veces en los pasajes anteriores ya Pablo había mencionado eso. No los que andan en la carne, sino conforme al espíritu. Nosotros no andamos en la carne, sino conforme al espíritu. Entonces nosotros ya no pensamos en las cosas que piensa la persona que vive sin Dios. Ese es el hombre que anda en la carne, el que anda como hombre natural, que piensa solamente en las cosas concernientes a este mundo y la vida terrenal. Ese hombre en este momento, los que están pensando en las cosas del mundo y de la carne, están pensando: ya me pagaron, voy a ir a comprar la alacena, voy a comprar la comedera, voy a apartar esto para pagar la luz, el agua, el teléfono, esto es para los pasajes, todo lo demás, y después me voy a ver el partido de fútbol. Termina el partido de fútbol, se va a acostar. Mañana tengo que ir a trabajar, va a trabajar. Trabaja ahí a como sea, más o menos, y nunca pensó en Dios. Nunca le da gracias ni por los alimentos. Nunca lee la Biblia. No sabe qué dice ni siquiera ninguno de los evangelios. Saben apenas que Jesucristo es el Hijo de Dios porque quizás habrán visto una procesión en Semana Santa, porque habrán visto una película ya en Semana Santa, pero relación con Dios no tienen. Y no necesariamente tienen que ser personas que andan en drogas, en alcoholismo, en vicios, en prostitución o en cosas por el estilo. Puede ser una persona que anda haciendo las cosas bien, pero no tiene a Dios. Porque muchas veces cuando hablamos de los que andan en la carne, pensamos en los que andan cometiendo esos pecados terriblemente malos. Pero puede ser una persona que no se note las cosas que hace y parezca buena, pero no tiene a Dios en su corazón. No es nacido de nuevo y ese es un carnal, porque está todavía en su vieja naturaleza humana pecaminosa, la que le heredó Adán, que no ha sido perdonado sus pecados, que no ha sido justificado, que no ha sido lavado. Ahora, por el contrario, yo, usted, ¿estamos influenciados por el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Si yo estoy influenciado por el Espíritu Santo, entonces ¿qué va a pasar conmigo? Yo voy a pensar en lo espiritual, lo que tiene que ver con la vida eterna, con los ojos puestos en Jesús. Pero no solamente pensar, sino que en nuestra vida se haga evidente que estamos pegados a Cristo y somos influenciados por Él en toda nuestra manera de vivir.
Vivamos entonces de tal manera que quienes nos vean quieran venir a Cristo. Repito, vivamos de tal manera que quienes nos vean quieran venir a Cristo. ¿Por qué? Porque ven algo en nosotros tan maravilloso, tan bonito, que aún en medio de los problemas, aún en medio del luto, aún en medio de que lo despidieron del trabajo, aún en medio del quebranto de salud, aún en medio de los problemas, aún en medio de lo que sea, tenemos paz. Aún en medio de lo que sea, nosotros salimos adelante, porque nosotros no dependemos del mundo, dependemos de Dios. Entonces, que puedan ver en nosotros, qué raro esa persona, siempre anda con una sonrisa, siempre lo veo optimista, siempre lo veo alegre, siempre lo veo triunfante, tiene el mismo puesto que yo, hace lo mismo que yo, y yo ando como con una carga en la espalda que ya ando como medio jorobado, no la aguanto. Y ese tipo es feliz. ¿Cómo puede ser feliz? Entonces ven a Cristo en usted y de alguna manera se le acercan. Si no es que ya usted le dijo que Cristo vive en su corazón y que usted también puede tener lo que yo tengo si acepta el Evangelio de Jesucristo, lo que ya le hemos predicado, lo que ya le hemos dicho, lo que ya le hemos atestiguado y lo que ya han visto en nosotros probablemente. Verso 7, estamos en el capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, versículo 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el verso 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Primero dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad. La palabra designios ahí es la inclinación mental, el propósito, la intención de la carne son enemistad. Y recordemos que al estar en enemistad con Dios no podemos estar unidos a Él. Usted no está unido o pasa tiempo con su enemigo. Más bien él por allá y usted por otro lado. Entonces no hay paz, no hay unión con Dios. ¿Quiénes? Los que viven bajo los designios de la carne. Y dice que esos son enemistad contra Dios. Y dice el por qué. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. La palabra sujetarse ahí es estar bajo dominio. No están bajo el dominio de Dios. ¿Por qué usted vino hoy? Porque usted quiere aprender más de Dios. Porque usted quiere vivir una vida de santidad mejor de lo que ha vivido anteriormente. Porque usted quiere entender cuáles son las bases fundamentales de lo que usted cree como cristiana, como cristiano. Estar sólidamente bien arraigado y bien fundamentado en la piedra, en la roca sólida que es Jesucristo, y que cuando venga cualquier persona de cualquier lugar a decirme cualquier cosa, yo le puedo decir: no, lo siento mucho, eso no es así, usted está equivocado. Y poder decirle con la palabra de Dios dónde está el error y dónde está la equivocación y por qué está interpretando mal las escrituras. ¿Por qué? Porque buscamos las cosas del Espíritu, porque nos metemos y nos sometemos al Espíritu de Dios, porque estamos sujetos bajo dominio. Entonces, esos que no se sujetan a Dios son los que andan bajo los designios de la carne. Ni se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios. Aquí la ley de Dios es la ley moral de Dios. Una persona no puede hacer las cosas moralmente bien como Dios manda si no está influenciado, lleno, gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Puede intentarlo por un tiempo y le sale bien, quizás algunas cosas. Quizás no adultera, quizás no fornica, quizás no roba, pero
a la larga miente a cada rato, a la larga ve pornografía, a la larga está hablando chismes, a la larga se enoja contra su hermano y le pega 4 gritos y lo quiere mandar a matar, si pudiera. Y eso es pecado. ¿Qué es lo que pasa? Que la sociedad hoy en día piensa que eso no pasa nada. Ojalá se muriera, le dijo. Y la sociedad se ríe. Pero ante Dios ya lo mató. Y es pecado. Entonces, puede aparentar ser buena gente, pero no se sujeta a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque quien lo domina, quien lo gobierna es la carne. ¿Se acuerdan del ejemplo del borracho? Está dominado por el alcohol. Por lo tanto, no puede caminar derecho, no puede caminar de manera correcta, no puede ni siquiera hablar bien. Se va a sentar y se fija 4 veces en la silla a ver si no se la corrieron. Y es que anda tan mareado que piensa que la silla se corre. ¿Por qué? Porque está dominado por el alcohol. Entonces nosotros, dominados por el Espíritu Santo, vamos a actuar como personas llenas del Espíritu Santo y nosotros sí vamos a poder sujetarnos a la ley de Dios. Y dice que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque lo intentaran, no pueden. No poder es estar imposibilitado de. Así como usted no puede sumergirse en el mar durante, qué sé yo, no sé, 20 minutos, sin alguna mascarilla, sin oxígeno, sin ayuda, se ahoga, ¿sí o no? Yo digo 20 minutos porque habrán algunos que dicen, no, yo aguanto un minuto y 10 segundos. Pero nosotros no podemos sumergirnos en el agua por más de 10 minutos, 20 minutos. Quizás por allá haya uno que pueda, pero el hombre en general no puede hacer eso. Así como el hombre no puede aguantar la respiración por 1 hora debajo del agua, así estos no pueden sujetarse a la ley de Dios. No pueden. Por más que lo intenten, por más que brinquen y salten y hagan, no pueden. Es imposible. Dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y dice por allá Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos no pueden agradar a Dios. Y agradar a Dios es sinónimo de que nosotros ya nacimos de nuevo, ya fuimos justificados, ya fuimos lavados nuestros pecados, ya fuimos perdonados y ahora vivimos una vida en santidad para agradarle a Él. Pero para poder agradarle a Él tenemos que estar alejados de los designios de la carne, de los deseos de la carne. Pero para eso tenemos que esforzarnos. Tenemos que tener conciencia y conocimiento de que esa lucha la tengo y que la tengo que librar yo. Y que el Espíritu me va a ayudar en cuanto yo le pida ayuda. Pero no va a hacer las cosas por mí. Así como cuando su hijo, su hija le pide que le ayude para hacer la tarea de la escuela, usted le ayuda, pero no se la hace. Eso espero. Porque si no, le está haciendo un beneficio o un daño. Un daño. ¿Por qué? Porque el niño no aprende, la niña no aprende. Entonces, nosotros igual. Decía que nosotros tenemos que estar influenciados por el Espíritu Santo. No pueden agradar a Dios porque son personas que siguen dominadas por la carne, no han nacido de nuevo y no tienen al Espíritu Santo gobernando en ellos. Por lo tanto, siguen siendo dominados, controlados y llevados por la naturaleza humana carnal. Dice el verso 9, mas vosotros, ahora se refiere a nosotros. Esos que estaban hablando no somos nosotros, ¿cierto? Ahora dice, mas vosotros no vivís según la carne, amén, sino según el Espíritu. Y hay un condicional ahí, sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso es una condición. Para poder vivir según el Espíritu de Dios tiene que morar, vivir, permanecer en nosotros. Y viene otro condicional. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, en tu nombre. Yo tenía una iglesia de 4,000 miembros. Mi grupo de alabanza grabó 25 CDs. Apartados de mí, no los conozco. Señor, hicimos conciertos. Apartados de mí. Porque si no tiene el Espíritu, no es de Él. Por más que haga. Porque hoy en día, lamentablemente, muchas personas y algunos llamados pastores, pero sobre todo profetas, apóstoles, creen que el fruto que están teniendo ellos es llenar estadios, es tener iglesias de 16,000 miembros y llenarlas. Vea, yo les digo algo, nosotros llenamos esta iglesia el próximo domingo si quisiéramos. Nada más ponemos una manta allá afuera que diga tarde de milagros. Ponemos una manta que diga y tarde de milagros. Venga por su milagro económico. Dios quiere bendecirte para que no sigas teniendo problemas económicos. Tu milagro está aquí hoy. Venga, entrada gratis. Oramos por su sanidad y usted se sana. Y le prometemos un montón de cosas. Y se llena. Porque la gente anda detrás de eso. Pero en el momento en que nosotros pongamos allá afuera una manta que diga: si eres pecador, venga, Cristo quiere cambiarte tu vida. Ponemos 5 sillas y sobran 4. ¿Por qué? Porque la gente no quiere las cosas que realmente son las que valen. Entonces, no es porque aquel o aquella tenga una iglesia de tantos miembros y haga y deshaga y usted los ve y son famosos a nivel internacional en los medios de comunicación, realmente son de Dios. Cuando usted compara las enseñanzas de ellos con lo que dice la palabra de Dios, usted se da cuenta, pero es que es en cuestión de segundos lo equivocado y lo mal que están. Dios me dijo, no, ¿qué dice la Biblia? A usted me puede decir que Dios le dijo todo lo que quiera, pero ¿dónde está eso que Dios le dijo en la Biblia? Porque Dios no se va a contradecir. Dios no le va a decir a usted algo que no lo haya revelado antes. Dios me dijo que si traen $100 cada uno, el milagro está hecho. Mejor déjese sus $100. Porque eso no está en la Biblia. Dios nunca pidió, Jesús, a los apóstoles, nadie nunca pidió dinero por milagros. Recuerdo de Simón, se me viene a la mente ahorita, que le pidió a Pedro que por favor le diera el don del Espíritu para que él también pudiera hacer las cosas que ellos hacían, y le ofreció dinero. Y le dice el apóstol: tu dinero perezca contigo porque pensaste que el favor de Dios o el don de Dios se consigue por dinero. Sí, creo que es, bueno, no recuerdo ahorita, pero ahí lo buscamos. Gracias. Entonces, no es con dinero. No es con dinero. Cuando iban Pedro y Juan en el templo de la Hermosa, en Hechos capítulo 3, ese sí lo tengo claro, y hay un paralítico a la puerta del templo y le pide una limosna. ¿Y qué le dice Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y se levantó. Ahora, ¿por qué Pedro no andaba oro ni plata? Porque era un limpio, porque era un pobre. La verdadera riqueza de ellos no estaba en conseguir dinero, no estaba en conseguir esas cosas. Ellos no andaban buscando ese tipo de cosas, ni oro ni plata. No.
Ellos andaban llenos del Espíritu Santo, orando y bendiciendo a la gente. Y después leemos que Pedro, la sombra de Pedro sanaba a la gente. Ahora, ¿era la sombra de Pedro? ¿O era Dios a través de Pedro y la sombra haciendo el milagro? Dios. Ahora, dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces hoy, por la sombra suya, por una oración suya, por ponerle las manos a alguien para orar, por sanidad o por esto, por lo otro, de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra, ¿Dios puede operar un milagro en alguna persona? Sí, ¿por qué? Porque es Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacer lo que hacía Pedro, hacer lo que hacía Pablo, hacer lo que hacía Juan, Bernabé, hacer lo que hacían las mujeres, Lidia, por ejemplo, María, que prefería estar a los pies de Jesucristo y no como Marta, afanada y turbada. ¿Ven la diferencia? Ananías y Zafira se fueron por la plata y perecieron los dos, uno detrásito del otro. Y así de sencillo, así de fácil, si no tienen al Espíritu, no son de Dios. Si tenemos al Espíritu, vamos a vivir según el Espíritu. Nuestro cuerpo físico, nuestra naturaleza humana, estará muerta para el pecado y viviendo a causa de la justicia, por obra de Dios, que al igual que levantó a Jesucristo, nos da vida para vivir por su Espíritu que vive en nosotros. De modo que nos toca a nosotros hacer morir la carne. Haced pues morir lo terrenal en nosotros, para no morir espiritualmente, sino vivir por el Espíritu Santo para hacer morir las obras de nuestra naturaleza humana pecaminosa y así vivir acá en la tierra bien y también tener vida eterna con Dios. Esa es la lucha. Esa es la lucha. Si nosotros no alimentamos la carne, se va a morir. Si tenemos fortalecido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros, nosotros vamos a poder soportar las pruebas, soportar las tentaciones. ¿Cómo soportó Jesús las 3 tentaciones que le hizo el diablo? Allá en Mateo capítulo 4. Escrito está, Satanás. Escrito está. Escrito está. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros conozcamos lo que está escrito para poder responder a esas tentaciones y a esas pruebas, a todo eso que se venga. Porque si no sabemos qué decir, es muy probable que vayamos a caer. Versículo 10 del capítulo 8. Pero si Cristo está en vosotros, otro condicional, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ese mismo versículo en la versión Dios habla hoy, lo leemos y dice así: pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. ¿Por qué el cuerpo está destinado a la muerte por causa del pecado? Porque recordemos que allá en Génesis, cuando Dios creó al hombre, el hombre iba a ser eterno. Pero cuando Dios le dijo a Adán que de todo árbol podía comer, excepto del árbol del conocimiento, de la ciencia, el bien y del mal, porque ciertamente el día que de él comería, moriría. Pero viene la serpiente y dice: no moriréis. Y Eva se lo creyó, la engañó. Y cuando ellos comieron, ¿cayeron muertos físicamente? No. ¿Qué muerte fue? Fue muerte espiritual. Pero la física llegó a un momento dado en que al principio vivían 900 años. 930 años vivió aquel. 969 Matusalén. 500 años tenía fulano cuando engendró hijos e hijas y vivió 875 años. Pero después del diluvio dice Dios que lo más que van a alcanzar son 80 o 90 años.
los más robustos. Así es que por ahí andan algunos viviendo horas extras, dicen. Yo ya casi llego. Entonces, la muerte física llegó a nuestro cuerpo. Usted y yo nos vamos a llegar a morir en algún momento, si no es que Cristo viene antes, y este cuerpo lo van a enterrar, lo van a incinerar, o yo no sé qué le van a hacer, ¿verdad? Por causa del pecado. Pero el cuerpo, el estuche, el polvo vuelve al polvo. Pero el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La que nos hizo a nosotros justos, que creímos que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonarme mis pecados. Yo eso lo creo y eso me declara a mí justo. ¿Por qué? Porque la justicia, la ley decía que la paga del pecado es muerte. Entonces esa justicia se tenía que cumplir. Yo no morí, murió Jesús, pero Él pagó lo que la ley decía. El cuerpo va a sufrir la muerte física y volverá al polvo, decíamos, pero el alma tendrá vida eterna. Ahora, si Cristo está en mí, el cuerpo está muerto para el pecado. La pregunta es, ¿está mi cuerpo muerto para el pecado realmente? Para hacer autoexamen, para reflexionar. ¿Soy yo mejor que hace un mes? ¿Soy yo diferente hace 6 meses? ¿Soy yo diferente hace un año? ¿Soy yo diferente hace 5 años? ¿O sigo siendo el mismo? No ha cambiado nada. En mi familia me dicen, pero usted pareciera que no va nada a la iglesia. O le dicen, wow, qué cambio más notorio he visto en usted, hijo, hija, hermano, hermana, primo, sobrino, tía, no sé. Veo que de verdad usted agarró eso en serio. No me digan, pero ¿qué les dicen? Respóndase usted a sí mismo. Nuestros familiares se acercan a nosotros para hacernos preguntas, para pedirnos consejo, sabiendo que nuestro consejo viene de la palabra de Dios, porque ellos saben al final quiénes somos y dónde estamos. Verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién es ese espíritu? El espíritu de Dios. Mora en vosotros. La palabra morar ahí es vive, habita permanentemente. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nosotros no le debemos nada a la carne. A la naturaleza humana ya no le debemos nada. No debemos estar dominados por esos deseos naturales del cuerpo humano. Pero la condición es que el Espíritu de Dios viva en nosotros, lo cual llega, repito, cuando nacemos de nuevo. Si no experimentamos esto, el Espíritu de Dios no está en nosotros y no seríamos de Él. Imagínense una persona, volviendo otra vez al ejemplo, que le dicen, mira, te vamos a poner aquí una botella de whisky. Y el tipo llega y se toma 1 trago y 2 tragos, 3 tragos, 5 tragos, media botella, ya va por la botella entera, pide otra, y ese tipo no se marea. No le pasa nada, lleva 2 botellas de whisky y no se marea. No siente nada. Significa que eso no es whisky. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el whisky va a hacer algunos efectos muy notorios en una persona. Entonces, si esa persona dice que está tomando whisky, pero nosotros no le vemos absolutamente nada, dudamos mucho de que lo que esté tomando sea whisky. Puede estar en una botella de whisky, puede tener una etiqueta de whisky, puede tener el color que tiene el whisky, pero no es whisky. Ahora, si nosotros, por otro lado, decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, que nos deleitamos en Él, que vivimos según Él,
pero no se nota nada de la evidencia del Espíritu Santo, no sé a cuál espíritu se referirá, pero tiene que haber evidencia de que es el Espíritu real de Dios el que hace que nosotros vivamos como Él quiere que vivamos. Si decimos que andamos en el Espíritu y no hay santidad, no hay pureza, no hay amor, no hay compromiso, no hay relación, no hay lectura de la palabra, no hay oración, no hay alabanza, no hay comunión, entonces para reflexionar, ¿cierto? Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. 13 de Romanos 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Ese morir cómo es? Espiritualmente, claro. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ese viviréis es ¿de qué tipo? Repito, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Físicamente o espiritualmente para vida eterna. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto porque había en medio de ellos una filosofía griega que decía que como el cuerpo humano era mortal, lo que se hacía con el cuerpo no importaba. Lo que importaba era la psiquis o el alma. Entonces los hermanos allí querían seguir haciendo con sus cuerpos todo lo que hacían cuando eran incrédulos o impíos, paganos. Y se pasaron haciendo cosas peores en vez de mejorar. Oiga algunas de las cosas que ellos hacían. Si usted es rápido, lo que pasa es que voy a leer en la Nueva Versión Internacional, 1 Corintios 5:1. 1 Corintios 5:1. Si no lo anota y luego usted lo puede leer y me escucha. 1 Corintios 5:1 en la Nueva Versión Internacional dice: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Cabe destacar que por eso no debemos tratar el cuerpo físico como queramos, ya que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Estas personas en Corinto seguían esa filosofía. No importa, el cuerpo se va a morir, va para el polvo, es un desecho, entonces hagamos lo que sea, ¿qué importa? De por sí se va a morir. Esa era la filosofía que andaba y se enseñaba. Pero Pablo les dice, no, así no es. Y en 1 Corintios 3, 16 y 17, en la versión Dios habla hoy, 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Entonces, nuestro cuerpo físico, nosotros tenemos que cuidarlo demasiado, mucho, más que a este templo de piedra y de cemento y de bloc y de cerámica y de otros materiales. Este es un templo, está bien, tenemos que cuidarlo, tenemos que limpiarlo, tenemos que mantenerlo aseado, bonito, con las luces, todo el cielo raso, que no caigan goteras, ¿verdad? Pero más que eso, es nuestro cuerpo físico. Porque nosotros podríamos tener este edificio de lo más lindo, como un ajito, diríamos. Y nuestra vida hecha un desastre. Aquí está nuestro pastor. Y estoy seguro que él desearía que nosotros pasáramos un año más con este templo, quizás así nada más arreglar el techo, aunque tenga esos huequitos ahí en el cielo raso, aunque aquella luz esté quemada, pero que esta iglesia está llena de gente comprometida con Dios,
que se vea el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que esta iglesia vuelva a tener los 100, los 130 personas que tenía antes, que tengamos que, como decía él, tirar esa pared y hacerla más para allá, comprar más sillas y hacer más, porque la gente quiere venir acá porque tiene hambre y sed de justicia y de Dios, porque nosotros como cuerpo de Cristo estamos dando un testimonio allá afuera y la gente quiere ver qué es lo que está pasando acá. ¿Sí o no, pastor? Pero si nosotros tenemos este templo lo más lindo, pintadito y todo lo demás, y allá afuera somos un desastre, la gente no va a querer venir a conocer de qué color pintamos. No. No van a querer eso, definitivamente. Continuamos. En 1 de Corintios, acompáñeme, por favor, nada más a escuchar, porque son varios versículos y están en otra versión. Entonces, por favor, escúchenme. 1 de Corintios 6, del 15 al 20, en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿no se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen: los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Verso 18. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Creo que está muy clara la versión. En 2 de Corintios 6, del 14 al 18, también leo en la Nueva Traducción Viviente. 2 de Corintios 6, 14 al 18 dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Verso 15. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Oiga lo que dijo Dios: viviré en ellos. Así es que el Espíritu vive en usted, Dios viviendo en nosotros. Y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso lo encontramos en Levítico 26, 12 y en Ezequiel 37, 27. Verso 17 de 2 de Corintios 6. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Eso está en Isaías 52, 11 y en Ezequiel 20, 34. Y el verso 18 dice: y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso está en el segundo libro de Samuel 7:14. Si usted no los anotó, ahora al final yo se los puedo dar. Por esa razón que escribió tanto de ese tema en las cartas a los Corintios, Pablo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no es cualquier cosa. Ciertamente que lo que va a disfrutar de la vida eterna es el alma, pero nuestro cuerpo no le podemos dar rienda suelta, que haga lo que quiere. Y ya lo veremos más adelante en algunos de los capítulos que vienen. Hoy estaba estudiando un poco el capítulo 11.
Y dice uno, wow, de verdad que todo tiene mucho sentido. Tenemos que cuidar el cuerpo. Ahora, ¿por qué Pablo le escribió esto a la iglesia de Corinto? Porque en Corinto era donde se estaban dando toda esa clase de desenfreno. A ellos tenía que decirles eso, llamarle la atención. Así que cuando el pastor nos predique a nosotros de los temas que predique, es porque nosotros necesitamos esa prédica, esos temas. Necesitamos hacer algo con eso que nos están diciendo. El pastor no nos va a venir a decir a nosotros aquí que nos congreguemos con frecuencia si nosotros venimos los 52 domingos del año, si venimos los 52 jueves del año, si nosotros venimos a las reuniones, venimos todo el tiempo y estamos aquí siempre, Él no va a predicar de la puntualidad. ¿Por qué predica acerca de alguno de esos temas? Porque es donde estamos fallando. ¿O acaso usted no le llama la atención a sus hijos en lo que fallan? Si él es muy bueno, decía el otro día, en matemáticas, usted no le va a poner a hacer nada de matemáticas. Pero si él falla en español, usted le pone a hacer trabajos extras de español en su casa. ¿Para qué? Para que mejore en donde está fallando. Así es. Entonces, cuando la palabra de Dios a nosotros nos martilla en un tema, pongamos mucha atención, porque pudiera ser que es en eso en lo que estamos fallando. Y Dios quiere corregirnos. Él sabe todas las cosas. Amén. Debe quedarnos muy claro a nosotros también que debemos cuidar nuestro cuerpo y no dejarnos dominar por los deseos naturales del cuerpo humano. El cuerpo humano siempre nos va a llevar hacia el pecado, siempre va a querer eso, siempre van a querer eso. Y dice el verso 14 de Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si somos guiados por el Espíritu Santo, entonces somos hijos de Dios. Si el Espíritu no nos guía, no nos domina, no nos manda, no nos dice nada, entonces es porque Dios no es nuestro Padre. Yo no puedo llamarle la atención al hijo de mi vecino, porque yo no soy el papá de ese muchachito. Yo puedo llamarle la atención a mi hijo. Así sea que el hijo de ese señor esté haciendo berrinche y está haciendo lo que quiera, yo no puedo llamarle la atención. Y si me atreviera a llamársela, no me va a hacer caso porque no soy su papá. No tengo autoridad sobre él. Entonces, cuando nosotros estamos siendo sometidos a disciplina por parte de Dios, es porque somos hijos de Dios. Así que no se enoje ni conmigo ni con el pastor. Si se va a enojar con alguien, enójese con la Biblia. Y si se enoja con la Biblia, se enoja con Dios. Se lo digo de manera sarcástica. O sea, no lo haga. Jamás. Enójese con usted mismo y con su carne, con sus decisiones y con las cosas que hace o dice, o hacemos y decimos. Porque somos nosotros mismos, por nuestros deseos pecaminosos que están ahí en la carne, que les damos rienda suelta y los dejamos hacer lo que quieran y no los sujetamos. Vamos a quedar hasta aquí por esta noche en el verso 14. Vamos a continuar del 15 en adelante la próxima semana, porque ya son las 8:10 y no quiero que salgamos muy tarde. Voy a pedirle por favor ponerse sobre sus pies. Señor Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, una vez más te decimos gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes tú para con cada uno de nosotros. Gracias por vivir en nuestro corazón, por ser nuestro Padre, por hacer morada en nosotros, por enseñarnos las cosas, Señor, que debemos conocer y saber.
Gracias, Señor, por la fortaleza que tenemos por tu Santo Espíritu en nosotros, dándonos cada día más herramientas y más conocimiento para apartarnos del pecado, para vivir en santidad, para agradarte a ti, Señor, para soportar las pruebas que vienen de ti, para decirle no a las tentaciones, para saber cuándo eres tú que nos hablas, cuándo es el enemigo que quiere poner tentaciones en nosotros y cuáles son las salidas que debemos de tomar, Señor, sabiendo que tu palabra nos habla de todo, Señor, cuanto necesitamos. Señor, rogamos por tu Hijo Jesucristo, Señor, y por tu Santo Espíritu, que nos ayude, Dios, a nuestro espíritu también a querer hacer las cosas como tú mandas, Dios, porque muchas veces nuestro cuerpo físico está cansado, muchas veces, Señor, nuestra voluntad no se somete a ti, Señor. Muchas veces queremos hacer otra cosa, Padre, pero ayúdanos, Dios, a querer cada vez más lo que tenga que ver con tu Espíritu Santo. Y al experimentar estas cosas, Señor, nos demos cuenta cada vez más lo rico, Señor, lo maravilloso, lo excitante, Señor, lo emocionante, pero no esa emoción pasajera, Señor, sino la duradera que trae tu Espíritu, Señor, haciendo las cosas en nosotros, Señor, con gusto, con deleite, con ganas, Señor, que aunque pasemos desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana, quizás orando, meditando, Señor, orando por personas y después nos levantamos, Señor, y saber que nos levantamos sin sueño, sin cansancio, llenos de alegría, de gozo, fortalecidos, que nosotros digamos, wow, pero yo no dormí 2 horas y me siento perfecto. Entonces, al tener ese tipo de experiencias, podamos decir, no, o sea, las cosas con Dios son maravillosas. Señor, vuelva a hacerlo un día de estos otra vez. Quiero volver a tener esa experiencia. Quiero volver a vivir esto, Señor, y que cada vez sea más en nosotros esa llenura de tu Santo Espíritu, que podamos encontrar el deleite en las Escrituras, que podamos encontrar el deleite, Señor, en pasar en tiempos en oración contigo, en comunión contigo, en tiempo de alabanzas, en tiempo de adoración, Señor, con o sin música. Que abramos nuestra boca, Señor, para poder contarles a otros la bendición que hay en ti, Señor, de que nuestros pecados fueron perdonados, que esas personas que todavía sus pecados no han sido perdonados, nosotros podamos acercarnos a ellos, Señor, y presentarles el Evangelio de Jesucristo, para que la condición en la que estén, Señor, pueda ser cambiada. Si ellos oyen el Evangelio, lo entienden y lo creen. Úsanos, Dios, como vasos, Señor, de honra, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Primeramente, Señor, con nuestros familiares y las personas que tenemos más cerca. Y así, Señor, también con compañeros de trabajo y otros, Señor, vecinos que nos rodean, Padre. Ayúdanos a reflejar la luz que tenemos propia, Señor, nosotros. Esa luz que ha sido dada por Dios, por tu palabra. Y que otros quieran venir a ti, Señor, por lo que ven en nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.